Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa llamado Tres Semillas, donde Diana y yo analizamos discursos de la conferencia general. Y en esta ocasión sí está Diana conmigo, saliendo triunfante del COVID. ¿Cómo te fue? Muy bien, aquí estamos. ¿Fue muy difícil? Nah, solo 2 días, 3 días, pero estoy bien. ¿Y qué tan difícil? ¿Como muy? No. O sea, no en cama diciendo se acabó. Bueno, lo intenté. No, solo como 2 días como con fiebre, pero... No, un día con fiebre y otro día así como que cada vez que tosía como que sentía que se me iba el alma, pero fuera de eso todo bien. Ok, súper. Gracias, Robles. Y ya tiene... Cuando dijiste el viernes, me hice la prueba, ese viernes fue... Sí. Ok, cool. Ya tiene tiempo. Súper. Bueno, pues qué bueno que estás de vuelta. Y hoy vamos a estar analizando un discurso llamado Cristo sana lo que está roto de Amy A. Wright, que es segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Antes de comenzar con el discurso, vamos a revisar una semilla que nos dejaron en el discurso llamado Nuestra meta es la conversión, de Mark L. Pace. Y el comentario que yo quise seleccionar para analizar aquí es de Freddy Higuera. Ok. Freddy comenta lo siguiente. Esto lo aprendí no hace mucho. Al realizar mis estudios diarios de las escrituras, leía sin un objetivo. Llegaba a pasajes o versículos que me llenaban, pero se me hacía un trabajo. En mis oraciones, cualquier momento, al despertar, antes y después de estudiar, en la noche incluso, pedía fe, incrementarla. Y en uno de los videos del canal vi el consejo de estudiar con un objetivo o con un propósito. ¿Cuál es 7 de julio, no? Empecé el 3 de julio a estudiar enfocado en encontrar maneras de incrementar mi fe hasta el 26 de ese mes y encontré 35 maneras de incrementar mi fe fácilmente aplicables. Es increíble. Pero esto fue acompañado de un nuevo libro en mi estudio constante, que es Jesús el Cristo. Al leerlo, quise cerciorarme de todo, incluso de la perla de gran precio. Todos los libros canónicos. Invité al Espíritu a que fuera Él quien confirme las cosas que leía y fuera Él quien confirme, y no leer y tener una fe inactiva mediante el estudio. Cada cosa nueva que encontraba era causa de oración, a lo que me seguía un fuego en el pecho o un susurro diciéndome sigue leyendo. Está de más decir que mi nivel de conversión es más profunda y mi fe y mi receptividad a las impresiones del Espíritu Santo es mayor. Nutrir el conocimiento y simultáneamente la fe es un camino directo a una total conversión. Muchas gracias. Me gustó esto de Freddy porque ilustra parte de los puntos que estábamos haciendo, o sea, parte del... y de hecho, ahora me estaba acordando también que tocamos un poco ese punto cuando Jacob estuvo aquí hace 2 capítulos, que hablábamos de las maneras en las que tú ves tu estudio y lo que puedes obtener de él es importante a la hora que empiezas y decir, ok, puedo buscar algo nuevo en esto, ¿no? Porque estoy en otra etapa diferente de mi vida, puedo buscar algo que tenga que ver con el ser misionero, el ser padre, el ser madre, el ser en un nuevo trabajo, en un nuevo llamamiento, etc. Entonces lo que me gusta también de Freddy es que él plantea el estudio puede tener un objetivo, ¿no? Y puede ser como Freddy decía, ¿no? Yo estoy buscando maneras de aumentar mi fe. Puede ser, yo quiero maneras de profundizar mi conversión, yo quiero maneras de integrar o añadir a mí los atributos de Cristo, desarrollar esos atributos de paciencia o de amor, del que quieras, ¿no? Entonces, me gusta que el estudio tiene un papel muy importante en nuestro desarrollo como discípulos de Cristo y que tú puedes decidir qué énfasis o enfoque darle a ese estudio para que justamente te dé aquello que estás buscando, o sea, crecer en tu discipulado. Claro. Pues la verdad es que a mí me encantó esa parte de Freddy porque a pesar de que se ve que es un comentario larguísimo, es muy interesante cómo pues se enfoca en el propósito que le habíamos dicho desde el principio del mensaje, ¿no? Que era la conversión. Y entonces, si nosotros estamos, pues sí, solamente leyendo, que de hecho es un paso, ¿no? Es un paso de no leer a leer, pues es mejor leer. Sí. Pero de leer a escudriñar y sentir que realmente el estudio está siendo parte de tu vida en el sentido de que lo estás aplicando, de que sientes que está mejorando tu relación con Dios, de que sientes que estás viendo las cosas con un enfoque de fe, de esperanza, de que estás desarrollando atributos de Jesucristo en general, pues claro que se siente la diferencia y hasta incluso, como dice también en su comentario, pues hasta como
que tiene ese, como habíamos dicho con el discurso del profeta también, el ímpetu de seguir, ¿no? Porque pues ya estás encaminado y es muy difícil que ya teniendo esa visión de la diferencia de las cosas que digas un día, no quiero, gracias, así estoy bien. Como que es muy, muy probable que sigas en ese camino y que sigas recibiendo bendiciones diariamente o frecuentemente por esas acciones. Sí. Otro comentario que me gustó, que no iba a incluir, pero ya pensé que sí íbamos a incluir. Sí, está bien. Es de Miriam Domínguez. Ella dice, para el estudio de las escrituras es fundamental. El estudio de las escrituras nos hace reflexionar y tener una mejor visión de nuestro futuro espiritual. Cabe mencionar que el hombre por sí mismo no podría entender las cosas del evangelio sin el Espíritu Santo como guía. Me llama la atención, me puse a pensar cuando leí este comentario. Me puse a pensar un poquito en justo lo que tú mencionabas en cuestión de la diferencia en cuanto a lo que sientes, ¿no? Porque yo estaba pensando, bueno, hasta cierto punto si uno lee, tiene cierta comprensión, o sea, puede entender la historia, puede entender pues las doctrinas, pero hay una diferencia entre entenderlo desde la parte teórica y experimentar en la práctica la paz y lo que trae a tu corazón todo eso, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es la parte que al final no alcanzas a dimensionar y que es la parte que siento que tiene mucho sentido decir que sin el Espíritu no alcanzas a comprender o a ver, ¿no? Porque al final, claro que puedes entender las doctrinas, claro que puedes analizarlas y todo eso, aprenderlas, pero la parte de entender la profundidad con la cual pueden afectar tu vida o impactar, mejor dicho, tu vida, solamente es cuando pues justamente tienes ese efecto en tu vida, ¿no? Entonces claro. Creo que es interesante eso. Wow, sí, es muy, muy amplio este tema y qué bueno, ¿no? Que existan estas experiencias para que nos ayuden a seguir adelante en ese camino pues del discipulado, como dijiste, ¿no? Entonces, comenzando con el discurso del día de hoy que vamos a analizar, pues comienza la hermana Amy, o Wright, como quieras. Hermana Wright. Sí, es más fácil decir Wright. Hermana Wright. Comienza con una historia muy, muy interesante. Me gustó muchísimo. Porque dice que en una reunión familiar, su sobrino, William, le invita a jugar a uno de sus hijos, a la pelota. Okay. Y entonces estaban en casa de sus abuelos, al parecer. Y jugando, pues sucede que rompieron una de las vasijas antiguas que tenían sus abuelos. Y entonces como el hijo de la hermana empieza como a recoger los pedazos bien preocupado y dice, no, pues ni modo, ¿no? Y el niño como, no te preocupes, a mí me dijeron, la última vez que pasó algo parecido, me dieron como la palmadita en la espalda y como, pues tienes 5 años, está bien. Y él como pero yo tengo 23. Entonces, incluso en el discurso yo me acuerdo que cuando ella lo contó, todos se rieron. Y fue muy interesante porque dije, ¿por qué nos reímos todos? Porque realmente esperábamos que una persona de esa edad fuera más consciente de los peligros o de los riesgos que existen pues al jugar con una pelota. Y que tuviera mejor control de la pelota también. Exactamente, es como de haber ya tienes identidad. Entonces, a mí me pareció en primer lugar eso muy interesante, ¿no? De la reflexión que existe en pensar que porque tenemos más edad, como que tenemos automáticamente la responsabilidad de no, como de equivocarnos menos, ¿no? Y como que a lo mejor eso pues afecta en el sentido de que nos podemos sentir incluso más culpables que cuando éramos niños, pero también creo que pensé un poquito en el sentido de que no tenemos obviamente las mismas ¿cómo se llaman? ¿Tentaciones? Cuando somos niños. Que cuando tan alejada está de ellas que ni sabe cómo se llaman. Ay, ¿cómo se llaman estas que le dan los mortales? Braulio. Tentaciones, ¿verdad? No, los mortales. No, definitivamente yo me puse a pensar, pues, de qué me sentía culpable cuando tenía 5 años o 10 años. O sea, en realidad eran cosas como dice, ay, pues a lo mejor hice esto mal y a los minutos te sientes como súper tranquilo. O incluso también ves como cuando los niños se pelean, discuten, a los minutos, segundos, ya están tranquilos. Pero ves cuando discuten adultos, ves cuando hay una situación fuerte o difícil donde hay errores, hay cosas que hubieras preferido que no pasaran. Y definitivamente son cosas que pueden durar años, incluso hasta toda la vida. Exactamente. Entonces, eso fue lo primero que me hizo reflexionar la historia, ¿no? Que
la diferencia que existe al pensar que cuando alguien va creciendo se debería equivocar menos veces por creer que tenemos como más experiencia en la vida, pero que en realidad ocurre muchas veces todo lo contrario, ¿no? Nos equivocamos, incluso no con más frecuencia, también como en cosas más difíciles de sanar, ¿no? O de recuperarse. Y la segunda cosa que me llamó la atención de la historia... Espera, es que vas a ir a otras cosas y yo quiero comentar lo que estás diciendo. Adelante, Braulio. A mí me llama la atención la parte de como el perdón o la parte de cómo superas los conflictos o que, oye, te equivocaste, pero tal vez no lo sientes tan fuerte cuando eres niño. Ajá. Siento que hay como dos extremos, porque en un lado puedes sentir como... O sea, sí, como el niño no dimensiona lo que está sucediendo, pero también está, por ejemplo, el otro lado en el que, por ejemplo, el Elder Bednar tiene por ahí un discurso en el que cuenta que una vez siendo niño, creo que justamente jugando a la pelota rompe el vidrio de alguien, de un vecino, y él estaba seguro que iba a ir a prisión, ¿sabes? Entonces, sí. Me parece interesante como esta dualidad que podemos ver y las cosas que podemos aprender de esa dualidad. Por un lado, justamente en la manera en la que podemos afrontar los desafíos con esa, no sé si decir calma o sencillez de un niño, ¿no? Que a veces podría ser un poco, o sea, también podría estar rayando en la parte ingenua porque no entiende el daño que causó. Pero por el otro lado podría estar como el Elder Bednar pensando que rompí la ventana de un vecino, voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel. O creo que agarró golosinas de una tienda. Bueno, no me acuerdo cuál es la historia. El punto es que fue así como algo leve, ¿no? O sea, no tan grave. El punto aquí es que yo, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando ves hacia atrás y te das cuenta de lo que creíste que era como algo muy difícil de superar o un error muy, muy grande. Y conforme va avanzando el tiempo, ves hacia atrás y como que, no sé si, no quiero usar el término lo suavizas a través del tiempo, pero poniéndolo en contexto, te das cuenta que es una parte más pequeña de tu vida de lo que pensabas en ese momento, ¿no? Porque en ese momento todo, tal vez lo único que veías era pues las cosas que habías roto. Y entonces, conforme avanzas en el tiempo, el Elder Bednar puede decir, bueno, tomé 2 paletas de una tienda, digo, o sea, no era tan malo. O sea, sí estuvo mal, pero viéndolo ya en esta perspectiva, también es como decir, ahí tenía 5 años, ¿no? Entonces, eso nos trae de vuelta al tema que tú tocabas hace rato, ¿no? De cuando nosotros vamos creciendo, nosotros tendemos a veces justamente tener esta idea de que deberíamos equivocarnos menos, pero la verdad es que también vamos adquiriendo mayores responsabilidades y va creciendo nuestro círculo, nuestra esfera de mayordomía, si queremos decirlo así. Exacto. Entonces, el punto es que vamos a seguirnos equivocando porque ahora, no sé, digámoslo, el balón es más difícil de controlar, ¿no? Conforme vamos avanzando y creciendo y afrontando nuevos desafíos. Entonces, creo que me gustan estas dos visiones que medité mientras hablabas. La primera tiene que ver con recordar que la mayoría de las veces aquello que está roto y que en este momento te sientes como que es el fin del mundo, conforme avanza el tiempo, lo vas poniendo en perspectiva y te dices, o sea, tenía 5 años. Y cuando tienes 40 dices tenía 20. Y cuando tienes 60 dices tenía 40. Entonces, creo que a mí me ayuda mucho a tener esa perspectiva de decir, tengo 20, ¿no? Claro. Y no como una excusa, sino como también una manera de nivelar y de no caer en el fatalismo de mis propias, de mi propia autoculpabilidad, por así decirlo. Entonces, entender que conforme vamos creciendo va a haber diferentes retos que vamos a afrontar. Estas, ¿cómo se llaman? Tentaciones también que vamos a afrontar diferente. Y que claro que vamos a cometer errores porque va a crecer nuestra esfera de responsabilidad y es parte del proceso de justamente ir creciendo, por así decirlo, de esfera de responsabilidad a otra hasta que podamos aguantar toda la responsabilidad que Dios espera algún día poner sobre o en nuestras manos. Entonces me gusta cómo es nivelar eso, entender que, hey, tienes 5 años y sabes, tal vez Dios podría decirte, ay, tienes apenas 100 años, ¿sabes? Entonces sí. creo que tener esa perspectiva abierta de decir, seguimos siendo ese niño de 5 años o de 60 en el aspecto espiritual, nos ayuda también sentir esa paz porque, perdón, no, ya la última cosa que voy a decir. Sí, adelante. Lo que me gustó también fue las palmaditas en la espalda. Entonces siento que a veces no dejamos sentir esas palmaditas en la espalda que ese niño le da a ese adulto de 23 años, no ese niño de 5 años, decir, no importa, yo lo hice y tengo 5, ¿no? O sea, a veces no dejamos sentir esas palmaditas que vienen del Padre o de Cristo, decir como está bien, no te preocupes, estás aprendiendo, estás creciendo, y siento que es importante no cerrarnos a que esa es la experiencia que muy probablemente
simplemente ellos quieren que tengamos cuando nos equivocamos. Uh-huh. Y ahorita que lo mencionas, creo que me gustaría como unirlo. Uh-huh. La parte que dices de dimensionar las cosas con el segundo punto que te iba a comentar hace rato. Porque lo que me llamó la atención es que también dice aquí que rompió unas vasijas antiguas de los abuelos. Uh-huh. Y dije, bueno, también pudieron haber una maceta o algo como de menos valor, ¿no? Sí. Pero me gusta que aquí específicamente en el ejemplo hablan de algo que estoy segura que ellos no hicieron como con la intención de romper, ¿no? O sea, sí, como de decir, pues nuestro propósito es divertirnos, es jugar, uh-huh, estar con la pelota un tiempo, pasar un buen rato y después de... O sea, sí, o sea, en el proceso, pues fue cuando ocurrió el accidente, ¿no? Uh-huh. Entonces recordé uno de los discursos de los que hablábamos que decía que Dios veía completamente diferente las debilidades con la rebelión, ¿no? Es muy diferente, o sea, aunque sea el mismo hecho de romperlo y que al final termina con todos los pedazos, es diferente que tú llegues y lo avientes uh-huh, a que tú estando en otra situación, accidentalmente uh-huh, lo rompas. Y más siendo algo que considerando, por ejemplo, yo siento en ese caso que a lo mejor el de 23 años estaba más consciente de que siendo las vasijas de los abuelos, uh-huh, tenía más como, ¿cuánto me va a costar, no? Y cuántas mesadas o cuánto que te voy a tener que trabajar para recuperar eso, ¿no? Que el niño que obviamente nunca ha dimensionado a lo mejor el fruto del trabajo de decir, uh-huh, pues no, a mí no me tiene que costar nada, ¿no? Si es que alguien lo va a tener que recuperar aquí, pues van a ser mis papás, ¿no? Y uh-huh, pues esa es la diferencia, ¿no? Eso fue algo que también me llamó mucho la atención de la historia. Sí. Yendo ahora un poco más adelante en el discurso, porque aquí viene, creo que es una cuestión interesante de evaluar, ¿no? O sea, el niño de 5 años tiene más derecho a no sentir culpa que esta persona de 23, porque hasta cierto punto en nuestra sociedad diríamos, pues sí, pues es un niño de 5 años, no tiene tanto control como esta persona de 23, ¿no? Entonces creo que a medida que avancemos en el discurso me gustaría a mí explorar esta parte de si es justo que se ofrezca la misma misericordia hacia ambos, ¿no? Entonces eso me gustaría explorarlo y vamos a hablar de 3 cosas. La hermana aquí va a hacer, este discurso va a enfocar a cómo Cristo ayuda a sanar lo que está roto y ella va a hablar de 3 cosas. 1, nuestra relación con Dios. 2, la relación con los demás. Y 3, las cosas en nosotros, partes de nosotros que están rotas. Entonces, si no tienes nada más, empezamos con la primera. Sí, adelante. Ok. ¿Yo empiezo? Sí. Ok. Ella habla acerca de la mujer que es llevada en medio de, o sea, Cristo está en el templo y los fariseos aparecen y le dicen, esta mujer fue atrapada con las manos en la masa, en adulterio, y pues Moisés nos dijo que la apedráramos, qué onda con esto, etcétera. A mí me gusta lo que la hermana Wright empieza a hacer al inicio. Dice, a menudo las escrituras solo nos muestran una parte pequeña de la vida de las personas y basándonos en esa parte a veces tendemos a ensalzar o a condenar a dicha persona. No es posible comprender la vida de nadie basándonos en un momento magnífico ni en un desengaño público y lamentable. Me gusta mucho cómo ella plasma este punto aquí. Ella lo va a hacer un poquito enfocándonos a la historia después de ese evento de la mujer, ¿no? O sea, la historia de esta mujer después de ese encuentro con Cristo, pero me gusta esto como pauta general. En las escrituras tendemos a tener de repente héroes, ¿no? O sea, gente que admiramos y decimos, no, ¿cómo es que hizo esto? Y etcétera. Sí. Y también tenemos a veces como villanos, ¿no? Como de, no, ¿cómo es que hizo esta otra cosa mala llamada tentación y cayó en ella? Uh-huh. Pero me gusta mucho que ella refleja esto en las escrituras y en los textos y regularmente cuando conoces a la gente también, o sea, solo estás viendo una porción del total que es esta persona y regularmente no es posible comprender la vida de alguien basándote en un hecho heroico porque muchas veces podemos conocer a las personas o a los personajes en las escrituras por un hecho heroico y también y a veces por un momento de desengaño público lamentable. Por ejemplo, me viene a la mente Nefi, ¿no? Que Nefi es como, que fue por las planchas, que hizo esto, que construyó un barco y son cosas bastante heroicas. Pero también Nefi tenía sus inseguridades y sus cosas de, oye, mojo mi almohada en la noche, de lágrimas, o también la parte de, no quiero dar, ¿por qué sigo dando lugar al enemigo de mi alma, ¿no? En miseria, etcétera. Sí. Entonces, como creo que es importante tener en cuenta esa perspectiva de que no podemos conocer la vida de alguien y regularmente o lo ensalzamos o
lo condenamos en base a un hecho que está aquí plasmado, pero es importante saber que a medida que avanzamos en nuestra vida y con nuestra relación con Dios y ayudamos a alguien más con su relación con Dios, es importante ver que esa relación que Dios percibe no solo está basada en un solo hecho, en cuanto a un hecho heroico nuestro o un hecho malo nuestro, sino que abarca una totalidad. Y creo que eso es importante para nuestra propia relación con Dios, así como también cuando queremos ayudar a alguien más con su propia relación con Dios. Definitivamente. Y también me encanta lo que dice, terminando lo que acabas de leer, porque dice, el propósito de estos relatos de las Escrituras es ayudarnos a ver que Jesucristo fue la respuesta en ese entonces y es la respuesta hoy. Y, o sea, viéndolo igual desde el punto de... porque citando también la historia de la mujer que acabas de mencionar, de la que fue sorprendida en el adulterio, obviamente como que la parte que más... ¿Resalta? Resaltan, es la parte donde Jesucristo le dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Y entonces... como igual trayéndolo a la perspectiva de la invitación que Cristo nos podría hacer en el sentido de decir, si Jesucristo hizo eso con esa persona en ese momento que ella se sentía rota, que estamos hablando en esta parte, ¿no? De lo roto de nuestra vida, porque pues estaba pecando en ese sentido. Creo que la historia se está enfocando mucho en lo que ella estaba, sí, en su relación con Dios, pues obviamente cuando estás pecando, pues se rompe algo ahí, ¿no? Entonces, la invitación con todo su amor fue ve y arrepiéntete, ve y cambia, ¿no? Aquí dice también, cambia tu conducta, cambia tus amistades, también puede ser, ¿no? Cambia la forma en cómo te sientes contigo mismo y cambia incluso tu corazón. Entonces, después de eso, el siguiente párrafo dice, gracias a Jesucristo, nuestra decisión de ir y cambiar también puede ser ir y sanar. Eso me encantó porque muchas veces creo que tenemos no sé, a lo mejor la perspectiva o la visión de pensar que la expiación como que se enfoca muchísimo, muchísimo al hecho de estar en nuestra relación con Dios alejados por el hecho de pecar, pero también a veces por el hecho de tener cosas en las que nosotros no sentimos que estamos bien o en las cosas en las que, no sé, o sea, cualquier situación, incluso enfermedad o cosa que nos está aquejando, sí, que no nos tiene con paz en nuestra vida. ¿Cómo se dice esto? Tribulaciones, aflicciones. Braulio. Sí, lo que nos hace, incluso a lo que mucha gente le estresa o lo que no los hace dormir en la noche, o sea, podría parecer que a lo mejor no está relacionado tanto con la relación que tenemos con Dios, pero en realidad es que sí. O sea, cuando nosotros no tenemos paz, no tenemos esperanza, no tenemos fe, en realidad estamos alejados de Dios, porque cuando estamos cerca de Él vemos todo con esa perspectiva de que todo está bien, de que todo puede salir mejor, de que incluso el momento en el que estamos pasando es para nuestro bien, es para progresar. Pero entonces esta parte me encantó, ¿no? Porque yo me imagino que justo antes, o sea, me imagino cómo se rompió pero para bien, la visión que tenía la mujer en adulterio justo antes de que pensaba que la fueran a apedrear y justo después de que Jesucristo le dijo, ve y no peques más. O sea, cómo se abrió su panorama de decir, todavía tengo la posibilidad de hacer con mi vida muchas cosas que antes a lo mejor la tenía muy en todo en oscuro, ¿no? Y de repente vio la luz. Yo me imagino eso y la verdad es que a mí me encanta esa parte. Me encantó lo que dijiste ahorita de ver la luz y me recuerda mucho a lo que el presidente Packer, el título del discurso del presidente Packer, que se llama La luminosa mañana del perdón, y me hizo pensar en cómo el perdón es como este momento de luz, que nuevamente, como tú lo decías, ¿no? Tal vez veías este panorama todo oscuro en el sentido de que, bueno, ya me toca ser apedreada, pero se abre todo un campo de posibilidades. Creo que el perdón nos da ese campo de posibilidades, nos abre esa puerta a seguir con nuestra vida, a cambiar, a sanar. Y en esa parte de sanar yo quiero parar porque me gustó mucho lo que tú estabas diciendo en cuestión de decir, cuando no tenemos esperanza, fe, etcétera, estamos lejos de Dios. Y es bien interesante porque no va a ser igual a estar lejos de Él por el pecado, sino va a ser una distancia diferente, pero va a estar ahí. Y creo que eso me llama bastante la atención cuando estaba leyendo ahora este año Éxodo. Me llamó mucho la atención cuando Moisés le empieza a predicarle a los israelitas que hey, vamos a salir de aquí, etcétera, etcétera, voy a negociar con el faraón.
el faraón, la primera vez, si no me equivoco, la primera vez que va Moisés y le dice, el faraón dice en él y ahora les va a ir peor, y entonces les pone más cargas y pone más difícil todo para los israelitas. Pero Moisés empieza a predicarle a los israelitas y le dice, hey, pero vamos a salir bien, Jehová, etc. Y la escritura dice que ellos no lo escucharon debido a... Y en mi mente, como muy acostumbrada a leer el libro de Mormón, yo dije la dureza de sus corazones, a la dureza de su servicio. Pero dice debido a su congoja espiritual. Okay. Y me llamó mucho la atención eso cuando estaba leyendo Éxodo, diciendo que interesante, porque ellos estaban afligidos y no dice que eran porque eran faltos de fe o porque tal vez porque eran unos pecadores, dice ahí que tenían congojas, estaban teniendo cargas muy difíciles y hay veces en las que ese tipo de cargas llegan a crear como esta barrera en la que nosotros no podemos tampoco sentir esa paz, ese amor de parte de Dios. Entonces creo que es interesante este punto que abarcas, porque también es pensar en cómo estás viendo tu vida y la perspectiva que estás teniendo de ella, porque si tú no estás logrando, y que es difícil en ocasiones, aquí no quiero sonar como arrogante al respecto, pero si nosotros no estamos logrando tener esa perspectiva de que nuestra vida puede y debería tener este aire de esperanza o de esta idea de que puede ir mejor, etcétera, creo que justamente creamos este impedimento. Es como cuando... A ver, viene a mi mente este ejemplo. Cuando nosotros queremos un testimonio de las escrituras, es difícil que el Espíritu ponga ese testimonio sobre cosas que no estamos leyendo. Claro. Entonces, creo que algo similar pasa con la esperanza, o al menos esto viene a mi mente ahorita. Cuando yo logro visualizar parte de lo bien que puede ser, cuando yo logro plasmar en mis pensamientos que las cosas pueden mejorar, creo que es el momento donde el Espíritu puede también testificar eso, ¿sabes? Entonces siento que es algo parecido. O sea, yo no puedo recibir tal vez, ¿sabes? Un testimonio de José Smith aquí nada más viendo mi cuarto. Tal vez es en el momento en el que tú me compartes lo que sabes sobre eso, ¿no? Tal vez es el momento donde leo al respecto. Cuando esa idea o esa posibilidad se plantea en mi mente, entonces es cuando el Espíritu puede decirme, pues la verdad es que sí es cierto, ¿no? Claro. Entonces creo que muchas veces no dejamos que el Espíritu nos diga si es cierto. Creo que estamos empeñados en a veces, y repito, no quiero que suene arrogante el asunto, pero a veces creo que podemos cerrarnos mucho a la idea de que las cosas no pueden mejorar y es difícil que el Espíritu te testifique de algo que tú estás negando. ¿Tiene sentido? Entonces es como tienes que abrirte a la posibilidad, permitirte vislumbrar un poco de lo que puede ser y de lo que puede ocurrir y creo que de ahí también puede cimentarse la confianza. Definitivamente. Sí, me gusta mucho esa parte también. Y de hecho, de los 3 puntos de los que se abordaron. Ajá, de los que se abordaron en el discurso, dice aquí que incluso, pues, de hecho, es la relación más importante que deberíamos de estar enfocados en sanar es nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, como dices, o sea, si nosotros estamos a lo mejor un poco cerrados en ese aspecto de decir, no, aunque esté desanimado, o sea, si nosotros no lo relacionamos con que ese desánimo o esa parte de desesperanza no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, pues no sabemos ni de dónde comenzar, ¿no? Pero como dices, cuando ya empezamos a darnos cuenta de por dónde podemos empezar a ir, uno dice a lo mejor, y lo que me está faltando, o sea, le estaba yo comentando a un amigo, es curioso que cuando estamos ya sea en algún pecado o en alguna cosa que nos impide estar en paz o en tranquilidad, como cuando nos enfocamos mucho en ella, como que se hace grande, se hace gigante, parece que no puedes con eso, ¿no? Pero cuando te desenfocas de ella, o sea, como si la vieras desde afuera, como que la ves dimensionadamente y te enfocas en hacer otras cosas, como yo incluso le comentaba, como si nos enfocamos en servir a los demás, en leer las escrituras, como que parece que la cosa que veíamos enorme se va haciendo pequeña hasta el punto en el que decimos, puedo con esto y puedo con más, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que tiene mucho que ver el hecho de poder entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo
y cómo es que Dios está dispuesto a ayudarnos en eso, ¿no? Porque Dios está súper interesado, Dios ha puesto todas las herramientas a nuestras manos para poder tener una relación con Él. O sea, tenemos las escrituras, tenemos las escrituras, la oración, la iglesia, o sea, todo a nuestro alcance, el Espíritu, y solamente está en nuestra parte que nosotros también tengamos ese interés en tener esa relación con Dios. Y a mí, nada más antes de terminar este punto, a mí me gusta la parte que tú ya señalabas al inicio, la parte de gracias a Jesucristo, nuestra decisión de ir y cambiar también puede permitirnos ir y sanar. Creo que es importante ver que esta parte de tenemos que pensar en nuestra relación con Dios, no solo como, o sea, cuando hablamos de una relación rota, tal vez no es pensarlo como una vasija o algo parecido. Cuando se arregla, sana. Y esto, o sea, cuando tú rompes una vasija y la reparas, no dices, ya sané mi vasija. No dices eso. Cuando tú, por ejemplo, te haces una herida o te rompes un brazo, lo que sea, sí dices, ya quedó sano, ya sanó la herida. Entonces, creo que es importante ver que la relación con Dios no solo es como un objeto que se rompe y que debemos de restaurar, es algo que también debe de sanar, ¿no? Entonces, entender que nuestras acciones y las cosas que vamos viendo a través de nuestra vida, de las cuales queremos cambiar, arrepentirnos, alejarnos, como es importante entender que o sea, la relación y nosotros tenemos que sanar de eso. No es solo algo que se deba de pegar con Prit o con pegamento y queda, ¿no? O sea, es algo que sí debe de restaurarse, pero también debe de sanar. Y me llama la atención todas las implicaciones que eso puede tener para nosotros mismos también, de entender que debemos permitir que eso suceda. O sea, también es esto mismo, porque muchas veces podemos nosotros reparar la vasija, ¿no? Y decir, ok, bueno, voy a poner la vida en orden, voy a dejar de hacer estas cosas, voy a cumplir con todos los pasos del arrepentimiento, ¿no? Pero de cierta manera no permitimos sanar en nosotros mismos esa herida que tiene que ver con el perdón hacia nosotros mismos, porque nos enfocamos en reparar muy bien la vasija y todo, pero no nos damos cuenta del daño emocional con el que todavía seguimos cargando a largo plazo, ¿no? De decir, oye, sigo cargando con esta culpa, etcétera, a pesar de que la vasija, por así decirlo, ya está reparada. Entender que nuestra relación con Dios y nuestro desarrollo espiritual y nuestro ser no solo es algo que se pega y ya queda, sino que tiene que sanar, y eso implica una reconstrucción de ti también en cosas que tienen que ver con perdonarte a ti mismo y entender que eres un ser que no solo tiene que arreglarse por fuera, sino que también debe de permitirse sanar por dentro. Y eso creo que es muy importante entender, que también va en el proceso de nuestra relación con Dios. No solo es como arreglar ya estoy haciendo las cosas bien, es como ahí tienes que sanar y también aprender a perdonarte a ti mismo. Sino o sea, puedes ir y cambiar, pero tal vez no estás permitiéndote sanar, y es lo que me gusta aquí. Gracias a Cristo tienes que entender que el ir y cambiar no solo se queda en ya cambié, significa en puedo sanar, puedo sentirme perdonado, puedo sentirme aliviado, puedo sentir que está bien, tengo 5 años, ¿no? Claro, definitivamente. Muy bien, entonces vamos al punto siguiente. Súper. Que habla acerca de las relaciones rotas con los demás. Aquí la hermana nos pone en contexto, la hermana Wright nos pone en contexto con la parábola del hijo pródigo. A mí me encanta esta parábola, pero recuerdo que la primera vez que la escuché, yo creo que a lo mejor por orgullo, pero, o no sé, pero siento que es muy fácil identificarse como con el hijo que se siente como ofendido, sí, molesto por el hecho de decir, pero ¿por qué el otro si se fue y gastó e hizo todo lo que quiso? Y entonces llega y como si nada hubiera pasado, ¿no? Y entonces yo también hubiera hecho lo mismo, o sea, qué fácil, qué padre, ¿no? Pues oye. Pero con el paso del tiempo me encanta cómo en las clases, en el instituto, en la iglesia en general, en las noches de hogar, puedes ver la parábola desde el punto de vista del otro hermano también, porque también recuerdo que el elder Holland en uno de sus discursos dice, en realidad todos somos hijos pródigos, ¿no? No hay ninguno de nosotros que pueda decir que está libre de pecado. Entonces, ya viéndolo desde esa perspectiva, pues ya dices, bueno, sí necesito la misericordia también, ¿verdad? Y me encanta porque también en esta ocasión en el discurso, sí hay unas partes en las que, citando la parábola, pues nos recuerda de cómo se sentía el hijo pródigo, de decir, aquí estoy yo deseando lo que están comiendo los cerdos después de haber gastado toda mi herencia y pudiendo haber sido un
un sirviente en la casa de mi padre, ¿no? Y pues prefiero ser sirviente allá que no tener pues ni dónde estar aquí bien, ¿no? Pero me gusta mucho porque aquí en el discurso da mucho la perspectiva de cómo se sentía el padre al saber que el hijo estaba dispuesto a volver en cualquier condición, pero que quería volver a estar cerca de él y que estaba arrepentido, ¿no? Que era lo que el padre había sentido en este caso, ¿no? Pero a mí me gusta mucho como aquí dice, el hecho de que el padre corriera hacia su hijo es significativo para ella, ¿no? Y también ahora se convirtió un poco para mí. Dice, la herida que había infligido era ciertamente intensa y profunda en su padre. O sea, también a veces no nos ponemos a pensar en cómo el padre estaba de preocupado, ¿no? Sí, de aquí dice afligido. Del mismo modo, el padre podría haber estado sinceramente avergonzado por los hechos de su hijo. Entonces, ¿por qué no aguardó el padre a que su hijo se disculpara? O sea, que llegara hasta donde él estuviera y se arrodillara, hiciera todo lo necesario como para demostrar que estaba arrepentido, ¿no? Se arrodillara. Sí, o sea, de verdad, que se diera. Pero dice aquí, incluso ¿por qué no esperó a que le ofreciera una ofrenda de restitución o reconciliación antes de brindarle su amor y perdón? O sea, el padre ya estaba dispuesto desde antes de que su hijo fuera y le dijera todas esas cosas, ¿no? Y dice que es algo en lo que medita a menudo. Y Pero no, espera, perdón. Estaba yo pensando, pero es interesante porque en este punto de la historia, o sea, el padre todavía no hay un diálogo entre ellos. O sea, lo que sabemos de lo que va a decirle el hijo a su padre es solo lo que él pensó. Dijo, le voy a decir esto a mi padre, que ya déjame trabajar como sea. O sea, yo estoy bien siendo tu empleado, no necesito volver a ser tu hijo en el palacio. Exacto. Y el padre ni siquiera ha escuchado todo eso, porque ahorita tú estabas diciendo, ¿no? O sea, esta parte que padre que el hijo estaba dispuesto, o imagínate el enterarte, o sea, el padre cuando se enteró de que su hijo estaba dispuesto a volver en cualquier posición que fuera necesaria, ¿no? Pero me llama la atención que en este punto de la historia el padre todavía no lo sabe. Claro. El padre todavía no sabe que su hijo viene con la intención de esto. Y otro tema que tocaste fue la parte de, o sea, que el padre pudo haberse sentido ofendido por todo lo que pues desapareció y se derrochó de la mitad de la herencia, ¿no? Pero viene a mi mente esta parte de que eso estaba en segundo plano en este momento. O sea, estamos viendo que el hijo se va con la mitad de la herencia y en ese tiempo no era de pues le doy una llamada y veo cómo está, ¿no? Claro. Entonces él regresa finalmente. No sabemos si hubo comunicación entre ellos en ese tiempo, y lo que pasa con el padre es que él va y lo abraza y lo ama, ¿no? Y me llama la atención pensar que, o sea, no el tema cuando el hijo regresa, lo primero que pasa por la cabeza de su padre no es ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué le hiciste a las cosas? ¿No? O sea, eso no fue lo que corrió por la cabeza del padre. Fue más bien la parte de volviste. Y me llama mucho la atención ahorita que estabas explicando eso, porque vamos a ver, sí, el dinero pues tiene su importancia, ¿no? La herencia que te di, el que te fuiste tan lejos, pero como suelen decir muchas veces, lo importante es que ahora estás aquí, ¿no? Entonces me llama mucho la atención en nuestra relación con el Padre Celestial, y bueno, que ahorita ya es el otro tema se supone, pero me sigue llamando la atención esta parte de que, o sea, lo que pasó con lo que yo te di es plano secundario cuando estás regresando, porque ya estás aquí. Pienso, por ejemplo, en la herencia. Yo siempre pensaba en la parábola esta y decía, pero pues es que el padre no nos ha dado la mitad de su herencia. Realmente no podemos decir, o sea, no me ha dado la mitad de los cielos. Yo no puedo decir que está ahí el hijo pródigo. Ya lo derroché. Sí, exactamente. No podemos estar en la misma situación. Pero hasta cierto punto, ahorita que tú mencionabas la palabra herencia, yo me quedé pensando en qué sí podría ser como nuestra herencia, ¿sabes? Ajá. Y estaba pensando en, por ejemplo, nuestra propia identidad espiritual. Sí. Nuestra propia vida en la tierra, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro tiempo de vida, porque al final de cuentas él es el que provee todo esto, ¿no? Es parte de su herencia. Yo como un ser vivo voy a dar vida a otros seres, y entonces eso va a ser parte de mi herencia. Tal vez lo más importante, en primer lugar, que te hereda cualquier padre o madre es la vida que él tenía y que ahora te comparte, ¿no? La oportunidad de estar vivo. Entonces, en ese sentido me llama la atención cómo nuestra vida o nuestra vida en la tierra, si quieres verlo así, es la mitad de nuestra herencia, es la mitad de... Hay muchas otras cosas que todavía podemos obtener, ¿no? Que serán parte de la herencia. Pero ahorita lo que ya tenemos, la mitad de la herencia que ya tenemos es nuestra vida, nuestro cuerpo y lo que vamos a hacer con el tiempo en esta tierra. Sí. Entonces es bien interesante pensarlo así, en cómo a veces derrochamos esa herencia. Uh-huh. Y pensando en que ahora ya me queda a mí como más el saco de, el hijo pródigo, ¿no? Porque ya sé que ya tengo la mitad de la herencia. Y ahora vienen cómo he ocupado la herencia, ¿no? Que me ha dado hasta ahorita. Y en ese sentido...
me llama mucho la atención volver al punto que estaba haciendo. Cuando tú regresas al padre, él no pregunta ahí cómo has estado ocupando la herencia. Lo primero que hace es te abraza y te dice qué bueno que estás de vuelta. Luego hablamos de las cuentas. Probablemente lo van a hablar en algún momento. Eso sale en la escena postcréditos. Definitivo. De la historia. Pero me gusta que debemos dejar ver como esa parte de nuestra relación con Dios o aprender a ver esa parte de nuestra relación con Dios, que cuando volvemos sí va a haber cuentas por hacer, pero lo primero que el Padre va a hacer no es pararte y decirte, ya estás aquí, a ver, vamos a hacer cuentas. Lo primero que va a hacer es justamente como esto: se levanta y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No, su primera idea no fue hablar de cuentas, no fue hablar de, hey, ¿qué hiciste con la herencia que te di? Su primera intención fue, me alegra que ya estés aquí, ¿no? Eso me encanta. Sí, y ahora como en esta perspectiva de que la hermana estaba un poquito haciendo más énfasis en como la sensación de que tenía el padre, o que pudo haber, o la actitud que pudo haber tomado el padre, ¿no? De decir, pues, regresó, pero como dices, ¿no? Y la herencia, o qué pasó. Entonces, me recordó a la historia del principio. Y me recordó a los abuelos, porque al principio se enfocan mucho en los niños, ¿no? De que rompieron, pero ya iba una vez que ya la habían roto. Llevan dos jarrones. Entonces, y me impresiona porque el niño ya tenía esa confianza de decir, no pasa nada, yo ya lo hice y me dijeron, no te preocupes, tienes 5 años. O sea, él confiaba en la misericordia de los abuelos. Sí. ¿No? Entonces, también ahora que nos están poniendo en este término del perdón, de como el padre perdonar sin importar qué, o sea, porque están poniendo en esta situación de que el jarrón, como te había dicho al principio, era, bueno, no era jarrón, ¿verdad? Sí, era sí. la vasija. La vasija antigua. Era algo valioso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que son valiosas para nosotros, ya sea material o espiritual, emocionalmente, y que incluso nosotros entregamos a otras personas y las otras personas lo rompen, ¿no? Yeah. Y entonces, poniéndonos en la situación del padre o de los abuelos, no sé, es increíble para mí pensar en la parte en la que uno tiene que decir, ni modo, pues ahora me toca a mí comprender que la otra persona tiene 5 años y que a lo mejor o no estaba consciente, o si estaba consciente, lo hizo de todas formas. Y es un punto en el que llega ahora sí el papel de Jesucristo en nuestra vida y decir, yo lo pago. O sea, está la expiación. Y lo que tú sientes, lo que tú estás de triste, de desesperado, de desilusionado, Cristo llega y dice, no importa, yo lo pago. O sea, independientemente de que la persona esté arrepentida o no, estoy ahí para sanar esa parte que a ti te falta, ¿no? La parte en la que tú invertiste en esa vasija o en esa lo que tú tienes valioso y que se rompió, yo voy a estar ahí para enmendarlo, ¿no? Entonces, esa parte me gustó muchísimo también. Y que creo que si nosotros, justo como tú dices, poniéndonos en el papel de que ahora somos los abuelos de la historia o somos el papá del hijo pródigo y nos toca que nos rompan la vasija. Eso suena muy chistoso. Me rompiste la vasija. y nos toca que nos rompen la vasija. Creo que lo que me gustó pensar ahorita mientras tú decías, ¿no? O sea, nos toca asumir un poco el papel del Salvador en ese aspecto, decir, está bien, tiene 5 años. Pero también la parte que dijiste, ¿no? Que el Salvador también asume parte de ello. Y me gusta retomar lo que ella decía. La invitación no es solo ir y cambiar, sino también ir y sanar. Y pienso en cómo el Salvador puede sanarnos de las vasijas que otros nos han roto, ¿no? Y eso me parece muy significativo de abordar en este punto, porque si es las relaciones rotas con los demás, a veces va a ser porque nosotros rompimos la vasija de alguien, pero también va a ser porque en otras ocasiones alguien más nos rompió a nosotros la vasija. Entonces, me gusta mucho pensar que esas partes también están abordadas por la expiación, la parte que puedes ser sanado de aquello que tú no rompiste. ¿Tiene sentido? Que tal vez está roto en ti, pero que tú no fuiste el que lo rompió. Y eso es algo interesante de ver, incluso en las relaciones con las otras personas. Cristo también puede ayudarme no solo a sanar por las cosas que yo rompí, sino también por las cosas que otras personas rompieron en mí. Yendo al final, al último párrafo de esta sección, dice, con la representación de aquel padre en la parábola del hijo pródigo, el Salvador nos hizo hincapié en que el perdón es uno de los dones más nobles que podemos darles a otras personas.
Y eso me gusta mucho de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, es parte de ahora tú eres la persona que otorga el don, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que evaluar, ¿no? O sea, nos encanta que el Padre sea misericordioso y nos llene de dones, ¿no? Y de ayuda, de misericordia. Pero ahora te toca a ti, entonces. ¿Qué tal eres en este plano con el don del perdón? Y en última instancia también dice aquí que este es el mejor, uno de los dones más nobles, el perdón, que podemos darle a otras personas y de modo más específico a nosotros mismos. Entonces viene esta parte también de sanar, porque muchas veces tal vez si yo soy la abuela voy a decir por qué rayos dejé que jugaran con allá afuera en el patio, o por qué no guardé mi jarrón, o por qué le presté, o por qué le di mi herencia, si somos el padre, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hice esto? Fue una tontería, no debí de haberlo hecho. Pero ahí viene la parte en la que también tienes que aprender a sanar contigo mismo y en la relación con la otra persona. No solo es perdonar, sino también aprender a perdonarte a ti mismo por haber tomado esa tonta decisión o por haber dicho, ¿cómo? ¿Por qué hice esto? ¿No? Tal vez esta persona lo rompió, pero si yo no hubiera hecho esto, no hubiera ni siquiera tenido la oportunidad de romperlo. Entonces siento que si nosotros tomamos esta perspectiva, también tenemos que aprender que para sanar plenamente la relación, no solo tenemos que aprender a perdonar a la otra persona y darle el don del perdón a esa persona, sino también dárnosla a nosotros mismos. Sí. Ay, la verdad es que qué bonito se siente hablar del perdón. La verdad da mucha esperanza. Sí. Y solo como último comentario, Sí. es que me gustó muchísimo cómo lo dijiste, pero también creo que me encanta a lo mejor hablar un poquito sobre que incluso a veces también sentimos porque lo que creo que a veces lo que más duele en las relaciones humanas de perdonar es como a veces la confianza que pudiste haber depositado en otras personas, Sí. o que tú apostabas como todo por algunas personas y las personas como no es como recíproco. Y te digo, o sea, es completamente, o sea, esperado en el sentido de ser seres imperfectos, de que las cosas vayan a romperse, ¿no? Y como dices, te puedes sentir en esa situación de decir, me equivoqué en haber confiado de más en esta persona o en haber, no sé, haberla defendido o haber cualquier cosa, Sí. ¿no? Cualquier cosa que sentías que en ese momento estaba haciendo lo correcto cuando después sientes que no fue así. Pero me encanta, de verdad, me encanta cómo Jesucristo, o sea, cómo la expiación, como dices, abarca todo. O sea, desde el pecado que puedes haber sentido que te sientes lo más alejado de Dios posible, pero también cómo es que las cosas que creíste en su momento que eran una buena acción y arrepentirte de eso al mismo tiempo, Jesucristo también está como al pendiente, ¿no? De decir, yo también estoy en ese sentido acompañándote, como en la pérdida de a lo mejor en ese momento la relación o la amistad o cualquier cosa que pudiste haber sentido que te duele. Pero ya después todas las demás cosas como que tienen su orden. Y como dices al principio también del discurso, con el paso del tiempo lo dimensionas y dices, pues, o sea, tú solo tenías edad o solamente estaba en esa situación y en realidad no es como de más, ¿no? O sea, pasó lo que tenía que pasar. Y sobre ese tema creo que es importante entender que creo que uno nunca debería sentirse culpable por haber confiado en alguien. Creo que debemos de entender que, porque regularmente decimos es que qué tonto fui, ¿no? O qué tonta fui. Y es como de qué vergüenza haber sido tan tonto, ¿no? Pero creo que debemos de entender que, hey, si pusiste tu confianza en una persona y esa persona traicionó esa confianza, tienes que entender que, pues, no deberías sentirte avergonzado por ser tan ingenuo o ingenua. Más bien es como, pues, si alguien debería sentir pena es la persona por lo mal que trata a las personas que confían en ella, ¿no? Entonces creo que a veces otra vez, no dimensionamos el asunto y nos vemos solo a nosotros como, oye, ¿cómo fui tan tonto de dejarlos jugar en el patio con mis jarrones? O cómo fui tan tonto como darle la mitad de mi herencia. Es entender que no, tú le diste confianza a una persona y esa persona la malgastó. Si alguien tiene como responsabilidad o culpa al respecto, es la persona a quien se le dio la confianza. Ahora, claro que nosotros aprendemos y decimos, ok, tal vez no le vuelvo a dar confianza a esta persona de esta misma manera y es entendible y es lógico. Sí. Es regularmente lo que deberíamos hacer. Pero creo que es importante el
el aprender a perdonarnos por esa parte y decir, no deberías sentir tú esta culpa de por qué confío, por qué. Es como, no creo que nadie debería sentirse avergonzado por confiar de buena intención hacia otra persona. Creo que eso es de los actos también más valientes y llenos de fe que se hacen. Y creo que al contrario, en lugar de salir como con la cabeza agachada diciendo qué vergüenza, qué pasó así, qué pena que fui tan tonto o tonta, creo que la gente debería salir con la cabeza en alto, decir como, confié y puse atributos como la fe, la esperanza y la caridad en la mesa. Sí. Y por lo menos de mi parte subieron, ¿no? Entonces creo que al contrario de irnos como avergonzados diciendo que tontos, deberíamos estar pues orgullosos y con la frente en alto diciendo como pues... Soy capaz de dar eso, ¿no? Sí, exactamente. Como que creces y te desarrollas en ese aspecto. ¿Pasamos al siguiente tema? Sí. Aquellas partes que están rotas en nosotros. Ahora en esta parte la hermana Wright nos sitúa en el relato que habla sobre el hombre cojo del Nuevo Testamento y que está pidiendo limosna. Dice aquí que ya llevaba mucho tiempo, dice que más de 40 años aparentemente, y aparentemente había pasado toda su vida en un estado de interminable necesidad y espera. Y que cuando estaba con los apóstoles, dice que cuando los vio entrar al templo, que les rogó que le dieran una limosna, que Pedro ya fue cuando le dijo que los mirara y ya fue cuando le hizo el milagro, ¿no? De no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, no sé, yo no... sí había escuchado, obviamente, antes este relato, pero no lo había puesto en este término de pensar que a lo mejor eran cosas que el hombre estaba esperando a que sucedieran, ¿no? O sea, él, como dice ella cita un poquito aquí, ¿no? Estaba esperando pues limosna por parte de Pedro, ¿no? Pero a cambio tuvo algo muchísimo más grande, que fue pues su sanación física, ¿no? Sí. Por lo menos. Pero también, obviamente, estoy segura que al sanar físicamente su relación con Dios mejoró muchísimo. Entonces también creo que sanó su relación espiritual con él, ¿no? Pero me gusta mucho aquí que ella dice, todos podemos hallarnos igual que este mendigo, ¿no? Que estaba en la puerta del templo esperando paciente y a veces impacientemente algo, cualquier cosa, ¿no? Podríamos estar hablando de, o sea, igual de alguna enfermedad que estamos esperando ser sanados físicamente, o también de alguna situación económica, de alguna situación emocional, espiritual, cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces parece como en el... no sé, en la historia que a lo mejor es un poquito reciente por el ven sígueme, como Job, ¿no? De decir, pues, ¿hasta cuándo, no? O sea, yo siento que ya, o sea, no me porto tan mal como para no tener derecho a ciertas bendiciones y no las veo, ¿no? Pero aquí dice que, o sea, me encanta cómo ella aborda ese tiempo. O sea, dice, esperar en el Señor puede ser un lugar santo y sagrado, un lugar para pulirnos y refinarnos, en el que podemos llegar a conocer al Salvador de una manera profunda y personal. O sea, en lugar de creer que el fin, o sea, el final de la historia de cuando somos sanados o cuando tenemos lo que estábamos esperando como si fuera eso lo mayor, en realidad ella está enfocándose en el tiempo de espera como si ese tiempo de espera es la recompensa en sí. O sea, en realidad en ese tiempo podemos aprovechar para desarrollar como esos atributos, ¿no? Como la paciencia, que como dice en el libro de Mormón, o sea, no solamente es esperar como sentados, sino como esperar alegremente por las bendiciones. O sea, que en realidad si estamos bien en nuestra relación con Dios o si estamos tratando de sanarla o de repararla, en realidad esas cosas son cosas que van a llegar, ¿no? O sea, existen bendiciones generales, o sea, cosas que se nos prometen por obedecer los mandamientos, pero también existen incluso bendiciones particulares gracias a nuestra bendición patriarcal o cosas así que esperamos, ¿no? Que se cumplan, pero también, como sabemos, tienen sus, ¿cómo se llaman? Sus circunstancias, sus... tiempos de espera. Ajá, o sea, como de que si esperas que pase algo, pero porque también viene con otra cosa. Es como su responsabilidad. Como de que pasan porque tú hiciste algo también. Okay, claro, no sé cómo, sí. No me acuerdo. Como tienen su trabajo que se le debe de hacer. Ajá. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte también. Ok. Creo que me llama la atención cómo ella menciona esto que tú ya estabas leyendo. O sea, esperar en el Señor puede ser un lugar santo y sagrado. Nunca lo había, o sea, no sé, no lo había imaginado o vislumbrado de esa manera. Cuando, por ejemplo,
me recuerda a Moisés en este momento, donde creo que es la segunda vez que va por las tablas. O sea, ya regresó una vez con los 10 bueno, con la ley, y se rompieron las tablas. Bueno, más bien Moisés las rompió. Así como el jarrón, no se rompió, lo rompiste. Claro. Entonces, el Señor le dice a Moisés, ve al monte y espérame ahí. Y Moisés va al monte y espera a Jehová, y dice la escritura que pasados 7 días Jehová se aparece a Moisés. Y entonces yo me detuve y dije, wow, eso es bastante tiempo. yo no le espero ni una hora, ¿eh? Yo digo, ya se tardó, yo creo que tuvo otro asunto que atender. Pero justo estaba pensando cuando la hermana menciona que esperar en el Señor puede ser un lugar santo y sagrado, un lugar para pulirnos y refinarnos. Pienso en lo que pudo haber hecho por Moisés ese tiempo de espera, y lo que significó para él estar esperando a Jehová en el monte. Creo que podemos pensar en el monte donde fue Moisés como un templo, y pensar en esperar la revelación que ahí puede venir, pero también pienso pienso en cómo, o sea, lo que ella está planteando, esperar en el Señor, y tu vida puede ser parte de esa espera, pero eso lo convierte en un lugar santo y sagrado. Entonces pienso que al final, como esa santidad del templo, del monte de Moisés, también podemos verla en nuestras vidas, entender que ese periodo de espera es un periodo de santificación, de purificación y de refinación, como ella lo indica aquí, en la que podemos llegar a conocer al Salvador de manera profunda, y tal vez no de la manera en la que nos gustaría, ¿no? Porque en el caso de Moisés, pues conocerte mejor que estés aquí, ¿no? Claro. Pero pienso en si nosotros tenemos la capacidad de ver nuestros momentos de esperar en el Señor como lugares santos y sagrados, lugares para purificarnos y refinarnos, y siento que podemos ver no sé, yo tal vez idealizo o romantizo mucho esta parte, pero me imagino a Moisés esperando y lo que para él significaba ese momento, y pienso si para nosotros significa igual los momentos en los que esperamos por el Señor, los momentos en los que tengo una cita con Él, ¿no? Y va a venir, tal vez va a tomar un tiempo, pero va a venir, y para mí este espacio, esta sala de espera es especial, es sagrada, es no sé, como pienso en... Si pensáramos en, no sé, pienso en un consultorio, por ejemplo, que a veces estás esperando afuera que el doctor te atienda, y pienso si pensamos en, no sé, en una situación semejante en la que tuviéramos una cita o un encuentro con el Señor o algo así, y nosotros tuviéramos que estar en la sala de espera. ¿Qué significaría estar en esa sala de espera para nosotros, ¿no? O sea, sería un honor estar en esa sala de espera, ¿no? Entonces siento si tal vez nosotros no alcanzamos a ver cómo nuestra vida es parte de esa sala de espera, y si no alcanzamos a ver cómo este momento en nuestra vida en la que esperamos es un lugar santo y sagrado, y si no lo estamos viendo, creo que debemos de desarrollar esa habilidad para verlo de esa manera. Uh-huh. Es chistoso porque yo también me imaginé la sala de espera antes de que dijeras eso. Fue como, wow. Mientras yo hablaba, sí, tal vez era porque estaba tratando de plasmarlo y dije, ¿cómo lo plasmo? Y imaginaba una sala de espera, pero dije, no sé si decirlo o no. Sí, es que de verdad yo también me lo imaginé, y como hace poco tiempo por el mismo COVID estuve en sala de espera, o sea, fue, no sé, me vinieron muchos pensamientos en este momento porque, por ejemplo, cuando estás en la sala de espera, justamente en ese día que yo estaba muy preocupada por no alcanzar a la doctora porque ya eran de las últimas consultas que tenía ese día, ¿no? Y entonces ese era como el mayor sentimiento o pensamiento que se me vino a la mente, como de si me alcanzará a atender. O me mandará otro día o qué va a pasar, ¿no? Pero me encanta que en ese sentido Dios no tiene horarios, no tiene como sí, luego otro día te atiendo, ¿no? En realidad, o sea, no es cuestión de que Dios no dedique ese tiempo a nosotros, sino como acabas de mencionar, ¿no? O sea, lo que pasa en la sala de espera me llama mucho la atención, porque hay personas que utilizan el tiempo para la sala de espera para diferentes cosas, ¿no? O sea, los niños pues se ponen a jugar, los adultos se ponen incluso a checar correos del trabajo, o sea, cosas que sienten que a lo mejor hacen su tiempo más productivo, pero ahora que mencionaste, como imagínate que el doctor fuera Dios o Jesucristo, o sea, ¿qué cosas harías para prepararte mejor para esa consulta en ese sentido, no? O sea, ¿qué harías para esperar que al entrar en esa consulta, claro, te sanara o llegara a esa bendición que tanto estás esperando, ¿no? Entonces, en realidad, es ahí donde me encanta cómo la hermana lo
lo pone porque dice que puede ser un lugar santo y sagrado. O sea, incluso aunque físicamente estemos hablando de un consultorio, internamente puedes tú estar pensando en muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. O sea, tú podrías estar, o sea, ahora sí que hablando como sobre la consulta, diciendo, bueno, a lo mejor voy a investigar como un poco sobre mi enfermedad o qué cosas puedo yo hacer para sanar en el tratamiento de lo que el doctor me va a dar, ¿no? Cosas así, o como enfocado a lo que está haciendo a la consulta, ¿no? Pero muchas veces estamos como creyendo que ya nada más por ir al doctor nos vamos a curar, sí. ¿No? Pero en realidad es todo un proceso, desde antes, durante y después de la consulta. Entonces, sí. Como que me gustó mucho el ejemplo. Creo que para abordar el ejemplo más profundamente, creo que una cosa a aclarar es que cuando estamos hablando de nuestra vida como una sala de espera en cosas del Señor, es importante entender que es una sala personalizada. Claro. Es una sala personal, no es que estés como en fila y voy a atender a estos que quieren una bendición antes que a ti. No, es como Exacto. Que estemos, toma tu ticket y fórmate. No, turno 1,400. 1,000,000. Millones, sí, estarías en los millones en ese turno. O sea, no, es más bien como tu sala personal y que eso todavía lo vuelve más especial porque sí, es una sala de espera para cosas que tienen que ver con esos seres divinos. Pero es una sala personal, no es una sala que compartas con otras personas, es tu sala personal. Y creo que aquí me gusta porque tú decías si sé que en la sala de espera a quien voy a ver y con quien voy a encontrarme es esa persona, tal vez no voy a estar checando que si el correo o jugándole al celular, tal vez voy a prepararme o hacer cosas para que la cita sea la mejor, ¿no? O la experiencia sea lo mejor posible. Y creo que cuando nosotros vemos que en nuestra vida, bendiciones, cosas que esperamos que sucedan, cosas por las cuales estamos trabajando, estamos en esa sala de espera o cosas que queremos sanar, estamos en esa sala de espera, viene la pregunta de ¿cómo preparamos mejor o cómo ocupamos nuestro tiempo para prepararnos en esa sala de espera? Y pienso, por ejemplo, en el Elder Oaks cuenta que él está casado con Kristen, si no me equivoco, Kirsten es una chica aquí del mío, está acá. Sí, Kristen. Ok, es una chica. Está bien. Kristen Oaks, si no me equivoco. Entonces, ella es la segunda esposa del Elder Oaks. Ella se casó con él cuando ella tenía 50 años aproximadamente. Entonces, el Elder Oaks cuenta en un discurso que cuando ella empezó a 24, 26, 30, o sea, ella darse cuenta de, no está sucediendo el que me voy a casar y esto o al menos no está sucediendo ahora, ¿no? Sí. Entonces dice que ella tomó la determinación de seguir trabajando, cultivándose, desarrollándose, fue a una misión, regresó, estudió una carrera, etcétera. Entonces creo que muchos podemos estar en la sala de espera de algunas cosas que queremos que sucedan en nuestra vida, ¿no? En ese caso, la hermana Oaks será pues el matrimonio, tal vez en algunos casos será un hijo, en algunos casos tendrá que ver con cuestiones económicas o desarrollo laboral, educativo, metas que cada quien puede tener, ¿no? Independientemente, ¿no? Claro. Creo que nosotros debemos de tener también parte de esa mentalidad que tuvo la hermana Oaks en ese momento, de decir, esto no está sucediendo ahora, estoy en la sala de espera, no estoy en el consultorio todavía, estoy en la sala de espera, pero ¿qué puedo hacer para que el momento en que toque entrar a esa sala o ese momento en que me toque disfrutar de aquello que estoy esperando pueda ser mejor, ¿no? Entonces tal vez, y eso fue parte de lo que yo he visto que para muchas personas ha sido, ¿no? Como todavía no estoy casado, no estoy casada, no soy madre o lo que sea, pero voy a prepararme, voy a hacer cosas que me van a hacer que cuando llegue ese momento voy a estar mejor, voy a estar en la mejor posición de tener la mejor consulta posible y creo que eso es parte de entender, y así es como creo que este momento de espera no solo se vuelve santo y sagrado, sino también se vuelve un lugar para pulirnos y refinarnos. Cuando entendemos que en las cosas que esperamos en el Señor, nuestra sala de espera puede volverse también un taller de preparación. En ese momento se vuelve un lugar no solo sagrado y santo, sino también un lugar de refinación. No solo estamos esperando que sucedan las cosas como tú dices, no es una espera pasiva, es una espera activa en la que yo me estoy preparando porque en cuanto me toque voy a ser el mejor de lo que sea que quieras que sea, ¿no? El mejor estudiante, el mejor padre, el mejor esposo o esposa, el mejor, lo que sea que tú quieras, el mejor misionero. También hay personas que tienen muchas complicaciones antes de poder ir a la misión. Entonces, creo que
nosotros tenemos que ver eso como tierra santa en la que nosotros trabajamos, y en el proceso de trabajar para que el Señor haga de nosotros el mejor futuro misionero, el mejor futuro esposo, lo que sea, es el momento en donde justamente llegamos a conocerlos. Llegamos a conocer al Salvador de manera profundamente personal. Creo que ahí se cumple lo que la hermana nos está enseñando aquí. Cuando nosotros logramos ver la sala de espera no solo como una sala de espera, sino como un taller de aprendizaje, y trabajamos para llegar a ser el mejor paciente, eso es lo que sucede. Llegamos a conocer al Señor de manera profunda y personal, y creo que tal vez Moisés en el monte Sinaí esperando 7 días fue el momento de cómo preparo mi corazón, qué cosas tengo que tener y cambiar en mí mismo, no solo estar frustrado por cómo el pueblo es malo. Tal vez Moisés en esos 7 días también se dio cuenta, bueno, tal vez también no solo es el pueblo el que tiene cosas que cambiar, tal vez yo también tengo cosas que cambiar, tal vez tengo cosas que hacer mejor con el pueblo, no sé, 7 días tienes mucho para pensar. Sí. Entonces creo que si nosotros nos damos cuenta de cómo las salas de espera de nuestra vida pueden ser talleres en los que trabajemos junto al Señor, veremos esta bendición de conocer al Señor de manera profunda, personalmente, y también veremos que esos lugares se vuelven santos, sagrados, y también lugares para pulirnos y refinarnos. Sí, definitivo. Y ahora que lo mencionas así, siento que 7 días es poco tiempo. Siento que es muy diferente como la perspectiva en la que tienes, porque como dijiste, o sea, me gustó como el ejemplo fue de no estamos en una sala de espera donde estamos todos juntos, sino que es personalizada. Sí. Porque cuando estamos todos juntos, como que dice, ¿quién va después de quién? Ok, después de él, como me toca a mí. Entonces, como ya estás como mentalizado. Ya cuando le toque 2 antes de él, ya me empiezo a preparar de cuándo voy, ¿no? Pero cuando es tan personal, me gusta porque cuando te enfocas en desarrollarte, en crecer, en mejorar, en todo lo necesario antes de recibir esa bendición o esa recompensa, esa sanación incluso, el tiempo pasa y en realidad no es un martirio el tiempo. O sea, incluso hasta dices, wow, qué rápido, ¿no? Ya me toca, ya pasó, sí. Ya fue mi turno. Entonces, esa parte me encanta con este párrafo que dice, ejercer fe en Jesucristo significa confiar no solo en la voluntad de Dios, sino también en su tiempo, que es de lo que básicamente estábamos hablando. Yo, para terminar, lo último que subrayé es en el penúltimo párrafo. Ajá. Ella dice, mis queridos hermanos, todos tenemos algo en nuestra vida que está roto y que necesita ser reparado, arreglado y sanado. Cuando acudimos al Salvador, cuando alineamos nuestro corazón y nuestra mente con Él, cuando nos arrepentimos, Él viene a nosotros con sanidad en sus alas. Nos rodea con sus brazos amorosos y nos dice, no te preocupes, solo tienes 5 años, o 16, o 23, o 48, 64 o 91. Podemos arreglar esto juntos. Creo que también, ahorita hablamos de la sala de espera como cosas que queremos en nuestra vida, pero si estamos hablando de un doctor, tal vez vamos a verlo para sanar. Y tal vez esa sala de espera estamos ahí porque queremos que él nos ayude a aliviar algo que tenemos. Puede ser algo de nuestro pasado, como decíamos, que puede ser algo que tiene que ver con un pecado, pero también puede ser algo como lo que tú mencionabas al principio de la esperanza o la fe que de repente nos falta. Y es como esta persona que le decía al Señor, ayúdame a creer. Vengo a ti para que sanes mi incredulidad, si queremos verlo desde ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en ese punto y podemos vernos como esa persona de 23, 64, 91 años y venimos a ese consultorio, al médico de médicos para que nos sane, me encanta pensar en justamente esta idea del principio. Él va a dar unas palmadas en tu espalda y va a decir, no te preocupes, solo tienes 26, solo tienes 48, solo tienes 90. Y que en nuestra perspectiva mortal puede ser mucho, pero en la perspectiva eterna es nada. Es nada. Y él va a decir, podemos arreglar esto juntos. Entonces él se vuelve el médico, él se vuelve aquella persona que no solo va a reparar, sino también va a sanar cualquier cosa que esté rota en nosotros, y vamos a trabajar juntos con eso. Esto es interesante, fíjate. Parece ser que él no solo va a estar como detrás de la puerta esperando a que trabajemos solos en este sala de espera, taller. Es el momento en el que él viene, y desde esta sala de espera y taller donde estamos esperando finalizar el tratamiento, ¿no? Él viene y entonces esta sala de espera no solo se vuelve un taller, sino también esta sala de rehabilitación. Uh-huh. Porque para llegar a ese punto de sanación no es la consulta lo que queremos, es estar sanos. Entonces esta sala de espera se vuelve también ese lugar para trabajar con todo eso, y es el lugar donde él viene
y se convierte en el mismo consultorio, no el consultorio, sino el espacio de trabajo de rehabilitación, ¿no? El taller o sala de rehabilitación. Entonces creo que podemos ver, o lo que a mí me gusta ver de esto es que estamos esperando en que el Señor, esta es sala de espera en el sentido de que vamos a tener que esperar para que ocurra. También es un taller porque vamos a trabajar, pero también es el mismo sala de rehabilitación donde el Señor va a trabajar para sanarnos. Ok. Me encanta también esta parte. Y también me encanta ese párrafo que acabas de leer y me hizo recordar una técnica japonesa, Ajá. la cual te voy a compartir. Creo que entonces sí ya he oído de ella, pero sí. No me acordaba cómo se llamaba. Yo tampoco me acordaba cómo se llamaba, entonces busqué sobre ella. Ok. Estuve a pronunciarla bien. Entendí que se pronuncia Kintsugi. Ok. Y me gusta cómo encontré un artículo sobre esa técnica, porque dice que, yéndonos un poquito como al principio de la historia, dice aquí que lo más probable es que si una mañana te levantas con el pie izquierdo, perdón, el pie izquierdo es el que está mal, ¿verdad? Sí. Ajá. Con el pie con el que normalmente no acostumbras caminar. Ajá. Y se te rompe una taza, te resignas a recoger los pedazos y los tiras a la basura sin más. Pero algo que es impensable en Japón. Hace 5 siglos surgió en el lejano oriente el Kintsugi, con el fin de reparar el cuenco de la cerámica rota. Dice aquí que el propietario o el autor de esta técnica dice que muy apegado al objeto indispensable de la cerámica del té, lo mandó a arreglar a China, donde se limitaron a asegurarlo dice que con burdas grapas. Okay. Y dice que no contento con el resultado, ocurrió a los artesanos de su país que le dijeron que había una solución más atractiva y duradera, que era la unión y el encaje de los fragmentos con un barniz espolvoreado de oro. Sí lo habías escuchado, ¿no? Sí. Ese me gustó un buen. La cerámica recuperó su forma original y si bien las cicatrices doradas y visibles transformaron su esencia estética, evocando el desgaste del tiempo, dice también que, lo que al final de cuentas él quería arreglar, al final como que cobró un valor incluso mayor que el que tenía antes de ser roto, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta parte porque dice el título de, como en la introducción al mensaje dice que el Kintsugi es una técnica de cerámica de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas y que acaban convirtiéndose en una filosofía de vida frente a las adversidades y errores, que saben recuperarse y sobrellevarlo con cicatrices. Entonces, esta parte me gustó muchísimo. Igual no sé si alguna persona que nos esté escuchando al haber escuchado o no, pero no sé si como puedas poner una imagen de cómo quedaría la técnica. Ajá, sí, la obra ya restaurada. Ajá, porque, por ejemplo, como a mí me gusta mucho como así, ¿no? Como la imagen. Sí. Y dice aquí, los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia y se vuelve más hermoso. Por eso reparan los objetos rotos con oro. En lugar de tratar de ocultar los defectos y las grietas, estos se acentúan y celebran. Y se ha convertido en una prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse y hacerte más fuerte. Entonces, esa parte cuando leí la parte que decía todos tenemos algo en nuestra vida que está roto, que necesita ser reparado, sanado o arreglado, me encantó como recordar esta parte porque, como dice aquí, lo vuelve incluso más valioso de como era antes. Entonces terminas por entender que ese tiempo en la sala de espera o lo que pasó cuando diste confianza o lo que pasa cuando tú también le fallaste a otra persona, en realidad son cosas que se rompen, pero que al final de cuentas terminan siendo mejor que como eran antes, por el hecho de tener esa reparación, ¿no? O esa perspectiva de sanación. Creo que a mí me gusta mucho pensar así. Pensando ahorita en la abuela y los jarrones de la abuela, de la historia del inicio, pienso yo en, justo tú decías, ¿no? A veces justo lo que está roto tiene una historia y al final tiene más valor por esa historia, ¿no? Al repararse. Me llama la atención pensar que le rompen los jarrones a la abuela.
supongamos que el mundo entró en una pandemia y la abuela, supongamos solo, imagínate que en su mundo, entraron en una pandemia y la abuela no puede ver a sus nietos por un largo tiempo. Me imagino que ella platicando tal vez con su esposo o con alguien que vive en su casa, tal vez diría algún día como, oye, ¿te acuerdas de los nietos que venían a jugar? Estoy casi seguro que ella va a recordar el día del jarrón, ¿sabes? Y va a ser como, ¿cómo olvidar que venían a jugar? Y una vez rompieron mi jarrón, fue etcétera, etcétera, y contar la anécdota. Y es interesante que tal vez esas historias van a ser las que más van a quedar como ese recuerdo muy, muy claro. Y claro, que pudieron tener un día de juego muy, muy, muy bueno, que fue como, sí, este día es inolvidable. Pero creo que es interesante ver que cuando al final de cuentas tal vez no podemos ver a esos nietos, el recuerdo de ese jarrón roto o de la historia del juego que llevó al jarrón roto va a ser memorable, va a ser algo que atesoremos en nuestros corazones también. Entonces creo que algo que es interesante de pensar es cómo adquiere valor, y pensándolo no solo en el valor de la historia, porque aquí lo que me gusta mucho es que al final no se pega solamente con resistol, porque lo mismo podríamos hacer diciendo, bueno, lo pegué con resistol y mira, aquí está, pero pues tiene toda una historia, y es como, no es solo pegado con resistol, es pegado con, no me acuerdo si es la palabra resistol, pero dice con cosas de oro que también tiene, ¿no? Ajá. Y entonces me llama la atención el pensar con qué material se reparó, con qué material se pegó, con qué material sanó. Y creo que si lo pasamos a nuestra analogía espiritual, tenemos que entender que ese material con el cual sanamos es Cristo y su expiación. Uh-huh. Y que si estamos recordando que la hermana dijo que ese sala de espera, ese taller, es en el momento en el que nosotros llegamos a conocerlo personalmente, queremos llevar, o me gustaría llevar esta idea a un siguiente nivel, diciendo no solo es el momento en el que tú comprendes más a Cristo, es el momento en el que más te integras con Él, porque Él va a ser esa parte que va a pegarte. Y entonces al final esa pieza no va a ser solo tú como estabas originalmente, va a ser tú pegada con un pegamento de oro, que al final de cuentas es parte de la divinidad que está en Cristo y que va a quedar impregnada en nosotros. Entender que cuando nosotros trabajamos con Cristo, es esta parte de la reparación nos ayuda a ver lo valioso de esa reparación, que al final no solo es Cristo me reparó, es Cristo es parte de quien soy ahora, porque Él fue quien me integró. Estas marcas que tú ves aquí con oro es Él, es su expiación, es su obra, y ahora es parte de quien soy. Entonces creo que aprendemos a ver nuestros errores no solo como pues piedras de tropiezo en el camino, sino también nos damos cuenta que la oportunidad de trabajar para sanar por medio de Cristo al final nos lleva a hacer esta obra que está reconstruida con partes celestiales, con partes divinas, con poderes de lo alto, y que al final de cuentas a través de ese proceso de reconstrucción esos poderes han quedado en ti y ahora son parte de quien eres. Y creo que si vemos, tomando la analogía de la obra y de la reconstrucción y del, ni me acuerdo cómo se llama el arte. ¿Cómo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nosotros podemos ver que el proceso de sanación no solo es repararnos, no es solo sanar, no es solo conocer a Cristo más personalmente a través de trabajar con Él, hombro a hombro, sino también es que a través de ese trabajo, a través de esa reconstrucción, su expiación, su carácter, su naturaleza y su divinidad llegan a ser parte de quien somos también. Sí. Se acabó mi agua. ¿Semillas o algo más? Y el capítulo, sí, el semillas, definitivamente. Vamos a la parte de las semillas. Creo que mi semilla va enfocada también a esto último que acabamos de comentar. Uh-huh. En las partes de las conclusiones de este artículo, dice que la filosofía que está vinculada con este arte parte de la ansiedad a veces que tenemos incluso de buscar tanto la perfección, uh-huh. de cuidar tanto todo, pues cosas que definitivamente tienen valor para nosotros, que incluso las cuidamos tanto que sí, que incluso hasta, no sé, ¿recuerdas o no sé si has visto la película de Mi Pobre Angelito? Claro. Sí, y uh-huh. la parte en la que le dice a la mujer que cuidaba las palomas que no quería ya usar su corazón porque le daba miedo como entregarlo, ¿no? Uh-huh. Y él decía, pero si
tú te enfocas tanto en cuidarlo como no lo vas a usar y entonces cuando quieras amar ya no vas a sentir nada, ¿no? Qué fuerte, no me acordaba de esa escena. ¡Wow! Sí, él comparaba su corazón con unos patines porque decía que le encantaban tanto que no los quería usar y que cuando se los quiso volver a poner ya no le quedaban. Entonces ella le hizo esa analogía, ¿no? Entonces me encantó porque incluso a veces nosotros igual, ¿no? Con la experiencia de a lo mejor tener de haber confiado en alguien, decimos, no, pues ya no vuelvo a confiar en la gente, ¿no? Sí. O de no querer pegar, no, pues mejor no hago nada, me quedo aquí en mi casa, aquí donde no le hago daño a nadie, ¿no? Entonces, en ese miedo de buscar la perfección, en realidad estamos absteniéndonos de experiencias que nos van a ayudar a ser, como dices, ¿no? Más semejantes a Jesucristo y más como el carácter que él tiene. Entonces, me gusta mucho pensar que la vida en sí es un riesgo, pero como aquí dice, o sea, dice todos tenemos algo en nuestra vida que está roto, o sea, es inevitable que pequemos, es inevitable que nos fallen, es inevitable fallar, es inevitable que nosotros hagamos cosas de las que después nosotros tengamos que arrepentirnos. Entonces, si eso es inevitable, lo que tenemos que enfocarnos no es en evitar romper, sino en buscar siempre sanar, ¿no? En buscar siempre reparar, en buscar siempre reparar y arreglar, ¿no? Entonces, creo que esa sería la parte con la que me quedaría de semilla, de estar siempre dispuesto como a entregar como lo mejor que tienes y a perdonarte, a estar en tu relación con Dios como lo más cercano posible, que es como lo que se basa este discurso. Y creo que es lo que me llevo. Súper. Yo ahorita revisando cuál iba a ser mi semilla, me topé con esto que no leímos y que sí quería leer porque subrayé. Okay. Ella cuenta algo muy personal que me gustó mucho. Ella dice, pasé incontables horas en el centro para el tratamiento de cáncer, sumado mi sufrimiento al de muchos otros que anhelaban ser sanados. Algunos vivieron, otros no. Aprendí de un modo profundo que la liberación de nuestras pruebas es diferente para cada uno y que, por lo tanto, nuestro enfoque debe estar menos dirigido en la manera en la que seremos sanados y más en el libertador mismo. Me gusta mucho eso porque ahorita tú estás diciendo esto, ¿no? Al final todos vamos a cometer errores, es inevitable. O sea, claro que procuras no romper nada, pero al final no es el enfoque en preocuparte por no romper nada, sino en asegurarte que cada vez que se rompa algo, busques sanarlo, busques repararlo. Y en este caso la hermana trae el tema de busques con quién debes sanar eso. Entonces me gusta la parte de entender que a medida que nosotros buscamos sanar a través de Cristo, no solo Él viene y nos ayuda, no solo este tiempo de trabajo se vuelve un lugar sagrado y santo y de purificación y refinación y de pulirnos, sino que a medida que trabajamos juntos, parte de su carácter, parte de su naturaleza se integra a nosotros, su poder se funde con nosotros mismos y acabamos siendo no solo un Braulio limpio y puro o un Braulio recto, sino un Braulio que ha aprendido a ser recto y que también ha aprendido a integrar el poder de la expiación y de Cristo en su vida. Y llegamos a ser uno con Él, que era la idea desde el principio. Ser uno con Él, bueno, qué mejor que sea Él mismo el que integre nuestras piezas y que sea el material que las una para siempre. Me quiero quedar con esa idea. Cristo sana lo que está roto, pero si permitimos que nos sane a nosotros en nuestro estado roto, Él y su divinidad se integran a nosotros y llegamos a ser uno con Él. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, gente, por acompañarnos. Espero hayan disfrutado del épico y enigmático regreso de Diana. No olviden dejar su semilla y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye. Una de dos, ¿no? O nos quejamos porque la ley es demasiado dura, o a veces estamos tan centrados en querer hacer las cosas tan exactas y cuadradas. Que perdemos el gozo de la ley. Que perdemos el gozo de la ley. Qué interesante. Entonces, también debemos de cuidar ese límite porque la Escritura lo dice, ¿no? Nos da paz hacer lo bueno, nos da paz amar la ley. Entonces, me gusta mucho y pues enfatizar en eso. Creo que un discípulo ama ser obediente.